Buenas tardes, mi nombre es Héctor Coronado, mi esposa María Dolores Rangel. Nosotros somos los encargados aquí en la parroquia del Corazón Eucarístico de Jesús de impartir las charlas de preparación al sacramento del bautismo. En esta ocasión, por esta situación especial que estamos atravesando, vamos a hacer la grabación de 3 videos en los cuales vamos a explicar el sacramento, vamos a ver también la parte litúrgica del sacramento, y en un tercer video el señor cura o el padre Moisés nos explicarán cuál será el mecanismo o el método para obtener el comprobante de participación y así ya poder entonces presentarse para realizar los trámites y realizar el sacramento del bautismo para sus hijos o para sus ahijados. Bien, entonces vamos a iniciar estas pláticas y primeramente vamos a dar lectura al Santo Evangelio para que nos ilumine las enseñanzas que tiene este sacramento y ir profundizando poco a poco en lo que es el sacramento para irnos preparando. Bien, vamos a tomar la lectura del Santo Evangelio según San Mateo y lo vamos a tomar del capítulo número 28. Jesús envía a sus apóstoles. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de leer la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, la parte final del capítulo número 28. En este Evangelio, Jesucristo nuestro Señor ya resucitó, ya está a punto de subir a los cielos. Jesucristo ya predicó, ya transmitió sus enseñanzas, ya compartió su vida con los apóstoles. Llegó el momento de padecer, murió, resucitó y ya después de haber permanecido con los apóstoles durante 40 días después de la resurrección, está a punto de subir a los cielos. Jesucristo nuestro Señor convoca en el monte a los apóstoles y los quiere ver. Los apóstoles se presentan todavía temerosos, dudando, lo ven y se postran en adoración. Y Jesús les encomienda las últimas 3 encomiendas para que ellos las realicen. Primeramente les dice: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces la primera encomienda que les hace: vayan por todo el mundo y hagan que todas las personas sean mis discípulos. Entonces aquí podemos profundizar un poquito nosotros y basándonos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros sabemos que la predicación de la palabra
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo primeramente fue en Jerusalén. Ahí comenzó la predicación y poco a poco la predicación se fue extendiendo en los pueblos cercanos de Jerusalén, después en Samaria, después en Galilea y después Siria, Grecia y hasta que llegaron a Roma y a todo el mundo conocido en aquel entonces. Los apóstoles poco a poco fueron evangelizando. Llegaban a una comunidad, los invitaban a las personas que vinieran, los escucharan y estas personas iban, los escuchaban la doctrina, escuchaban lo que Jesús había hecho, lo que Jesús había dicho y entonces las personas comenzaban a interesarse en lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo y en lo que los apóstoles les estaban transmitiendo. Esta predicación fue llevándose a cabo poco a poco en forma paulatina. Y así había personas que continuamente asistían a las enseñanzas de los apóstoles y ellos poco a poco se iba despertando en su alma la fe en la doctrina de Jesucristo. Claro, tenemos que saber que había personas que los escuchaban pero no les interesaba y esas personas ya no regresaban. Pero los que sí les interesaba, entonces con el transcurso del tiempo, al estar escuchando a los apóstoles, sus enseñanzas, ellos comenzaban a tener fe. Por lo tanto, a esas personas eran a las personas que los apóstoles bautizaban, poniendo en práctica la segunda encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Primero, vayan y prediquen a todas partes lo que yo les he enseñado a ustedes. Y segundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que no a todas las personas se bautizaban, sino únicamente a aquellas personas que se convertían en discípulos de Jesús. Únicamente a aquellas personas que creían en la doctrina de Jesús. A ellos eran los que se bautizaba en el nombre de la Santísima Trinidad. Y por último, Jesús les pide, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Los apóstoles anduvieron con Jesucristo, nuestro Señor, durante 3 años. Ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos compartieron con Él los alimentos, ellos tuvieron la preocupación de que eran perseguidos. Ellos conocieron perfectamente a Jesús. Jesús les transmitió a ellos completamente la doctrina. Y entonces ahora Jesús quiere que ellos la transmitan a todas las personas y que les ayuden a realizar, a poner en vida esas enseñanzas que ellos acaban de recibir, que ellos han recibido por medio de boca de Jesucristo nuestro Señor. Como nosotros sabemos ahora, entonces, los apóstoles fueron los que recibieron la doctrina primeramente, pero después de ellos, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y en el transcurso de la historia ha habido muchos obispos y hasta nuestros días el señor obispo es el encargado de la diócesis de Guadalajara y de cualquier otra diócesis. Por lo tanto, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los religiosos, le ayudan al señor obispo a llevar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en cierto lugar determinado. En este caso, aquí en Guadalajara, el obispo es el responsable y los sacerdotes son los que le ayudan a él a llevar la doctrina y a dar los sacramentos que tenemos en la Santa Iglesia Católica, en este caso concreto, el sacramento del bautismo. Por lo tanto, entonces, nosotros estamos unidos al señor obispo, poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vayan y que todas las personas sean mis discípulos y a la vez a esas personas bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último, en la palabra que acabamos de escuchar,
nuestro Señor Jesucristo les dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Él estará con nosotros siempre. ¿Sí? Nunca nos dejará de su mano, estará presente con nosotros siempre que estemos nosotros transmitiendo sus enseñanzas. Con esta pasaje de la Biblia acabamos nosotros de hacer una introducción para profundizar y para prepararnos a recibir o a que nuestros hijos o nuestros ahijados reciban el sacramento del bautismo. Vamos a ir nosotros entonces profundizando poco a poco en este sacramento y vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a ir viendo lo que es general para todos los sacramentos y después ya vamos a enfocarnos en lo que es el sacramento propiamente del bautismo. Y para esto vamos a ir entonces avanzando poco a poco en las filminas. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta que dice: ¿cuántos son los sacramentos? Yo estoy segura que todos sabemos cuántos son los sacramentos, aquí nada más los vamos a recordar. El primero es el bautismo, el segundo, penitencia y reconciliación, Eucaristía, confirmación, el sacramento del orden, matrimonio y unción de los enfermos. Son 7 los sacramentos. De estos 7 sacramentos, el primer sacramento que nos abre la puerta a todos los demás sacramentos es el bautismo. Y de estos 7, los que se reciben una sola vez es el bautismo, confirmación y orden sacerdotal. El matrimonio lo podemos recibir nuevamente siempre y cuando la persona quede viuda. La Eucaristía, cuando estemos en gracia de Dios. La penitencia, pues es a la que más debemos de recurrir. ¿Sí? Entonces, recuerden, son 3 los que solo se reciben una sola vez: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. La unción de los enfermos se puede recibir nuevamente. Si la persona está grave, recibe la unción, pero si se salva y vuelve a caer grave, puede recibirlos nuevamente. ¿Sí? Continuamos. Bueno, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. En ellos Cristo está presente para santificarnos por medio de la Iglesia. ¿Qué es eso de signos sensibles? Pues son los que podemos ver, sentir, oler y tocar. En el bautismo, ¿cuáles serían esos? Pues sería el agua, la vela, el roponcito mismo. Sí, todos esos son signos sensibles porque los estamos viendo, el aceitito que les ungen. Bueno, estos signos sensibles tienen un efecto interior o espiritual, ¿sí? Si nosotros no tenemos fe, no vamos a creer en que esto se va a estar realizando. ¿Cuáles son esos efectos o cuál es ese efecto interior o espiritual en el bautismo? Por ejemplo, el agua. Su efecto interior o espiritual, pues es que lo va a limpiar, lo va a purificar, ¿sí? El aceitito, pues con el aceitito se ungía anteriormente a los reyes y se ungía para hacerlos sacerdote, rey y profeta. Entonces, todo eso, si tenemos fe, lo vamos a creer. El roponcito blanco, ¿qué significa? Pues que ya quedó limpio, que ya quedó purificado. La vela es simbólica, significa la luz. ¿Quién es esa luz? Es Jesús. Bueno, mediante estos sacramentos se nos transmite la gracia. Avanza. ¿Y qué es la gracia? Les pregunto. Bueno, la gracia santificante se pierde
por cualquier pecado, Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es estar en unión con Dios, en amistad con Dios. Estos son algunos efectos del pecado, ¿sí? Pero si nosotros perdemos la gracia, ¿cómo la recuperamos? ¿Con qué sacramento recuperamos esa gracia? Bueno, pues la recuperamos con el sacramento de la reconciliación, ¿sí? ¿Y qué nos dejó Dios para saber si estamos pecando, si estamos en gracia? Los 10 mandamientos. Son 10 mandamientos que nos dejó por medio de Moisés. Cuando vino Jesús, no vino a abolir los 10 mandamientos, pero nos las simplificó. Nos dijo, solo les doy 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios, si yo amo a mi prójimo, no le voy a hacer ningún daño, no le voy a causar ningún mal. Por lo tanto, vamos a cumplir los 10 mandamientos. Bueno, ¿quién instituyó los sacramentos? Los sacramentos no los instituyó ni el Papa ni ningún santo. Los instituyó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. El sacramento del bautismo, ¿cuándo lo instituyó? Con su propio bautismo. El sacramento del matrimonio lo instituyó en las bodas de Caná. El sacramento de la Eucaristía en la última cena. Y así sucesivamente fue instituyendo todos los sacramentos. Bueno, ¿y cómo es posible comprender todo esto? ¿Desde qué supuestos pueden aceptarse estas afirmaciones? Primero, con la confianza en la palabra de Dios, que nos transmite el mensaje de Cristo, que es la Biblia. Segundo, la fe en la grandeza de Dios, para quien es posible lo que a los hombres les parece imposible. Ya lo mencioné, si no tenemos fe, no tiene caso que lleven a bautizar a su hijo, porque el bautismo, su cimiento es la fe. Por eso es muy importante tener fe para realizar el bautismo. Y por último, la unidad con la experiencia histórica de la Iglesia. ¿Desde cuándo? Pues desde San Pedro hasta nuestro Papa Francisco. Bueno, ahora vamos a ver los frutos que nos da el bautismo. Bien, vamos a ir viendo los principales frutos que da el sacramento del bautismo. Ya un fruto que da todos los sacramentos, ¿para qué fueron? ¿Para qué se nos dieron? ¿Para qué los dejó nuestro Señor Jesucristo? Para darnos la gracia santificante. Pero vamos a ir viendo cuáles son los frutos que da el sacramento del bautismo. Primer fruto del bautismo. Cuando somos bautizados, participamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, participamos de la Pascua de Cristo. Primero vamos a ver la palabra Pascua. Su significado es pasar de un lugar a otro, o pasar de una situación a otra. Entonces, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo fue el pasar de la muerte a la vida mediante la resurrección. Jesucristo padeció, murió, pero no quedó ahí muerto, sino que Él volvió a tomar su vida, resucitó y está vivo. Tomó su vida por sí mismo, ¿sí? Y esto para nosotros es algo muy importante, porque aquí Jesucristo demuestra que Él es Dios. ¿Quién de nosotros seres humanos puede morir y volver a tomar su vida? Pues nadie.
Sin embargo, Jesús, al resucitar, entonces demuestra que Él es Dios, y por lo tanto, al demostrar que Él es Dios, entonces su doctrina es verdadera, y nosotros podemos tener confianza en Él. Cuando nosotros somos bautizados, entonces también tenemos ese paso, morimos al pecado para renacer a una vida de gracia, porque la gracia es lo principal fruto que nos da el sacramento del bautismo. Morimos al pecado para renacer a una vida de gracia, porque estamos nosotros y aceptamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Este es el primer fruto que da el bautismo. Segundo fruto: cuando nosotros somos bautizados, Jesucristo nuestro Señor nos regala su Espíritu. Su Espíritu no es otro que el Espíritu Santo. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero, pero este Dios verdadero tiene tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que están íntimamente unidos. Entonces, cuando somos bautizados, Cristo Jesús nos da su Espíritu, nos da el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a habitar en las personas que han sido bautizadas. Bien, esto es el segundo fruto que vamos a ver en esta charla de preparación para el sacramento del bautismo. Tercer fruto: cuando somos bautizados, nos convertimos en hijos de Dios. Tenemos una vida nueva y filiación divina. Vamos a leer un poquito aquí. El cristiano participa de la vida nueva que procede de Cristo en el Espíritu, comenzando a vivir en Cristo según el Espíritu. Bautizados en Cristo y revestidos de Cristo, han sido hechos semejantes al Hijo de Dios, porque Dios nos predestinó para la adopción, nos hizo conformes al cuerpo glorioso de Cristo Jesús. El bautismo hace de los hombres y mujeres partícipes de la naturaleza divina e hijos de Dios. Entonces, cuando somos bautizados, Dios Padre nos recibe como sus hijos adoptivos. Vamos a tratar de explicar un poquito brevemente esto. De las tres divinas personas, ¿cuál de ellas se hizo hombre como nosotros? La segunda persona, Dios Hijo. Dios Hijo deja su naturaleza divina, deja su ser de Dios, podemos decirlo así, y viene y se hace hombre como nosotros, sin dejar de ser Dios, ¿sí? Dios se es hombre. Jesucristo nuestro Señor es Dios y hombre verdadero, como lo recitamos en el credo. Jesús viene y predica su doctrina, y todas aquellas personas que se acercan a Él y que creen en su doctrina, al estar unidos a Jesús, entonces Dios Padre los recibe como sus hijos, porque ellos aceptan a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por eso, porque nosotros aceptamos a Jesús y estamos unidos a Él, Dios Padre nos acepta a nosotros como sus hijos adoptivos. Y como nosotros lo aceptamos a Jesús, por lo tanto, entonces podemos recibir el sacramento del bautismo. Y al recibirlo nos convertimos en hijos adoptivos de Dios nuestro Señor. Con el bautismo también nos incorporamos a la iglesia, ¿sí? Y en esta iglesia es lo mismo que hablar del cuerpo místico de Cristo, es lo mismo que hablar de la familia de Dios, de los hijos de Dios. Todos estos términos nos representan lo mismo. Y aquí San Pablo, para explicar lo que es la iglesia, tiene una comparación muy bonita con un cuerpo humano. Y él nos dice: la iglesia es como un cuerpo humano. En este cuerpo, ¿sí? En este cuerpo místico, que es la iglesia, la cabeza es
Cristo nuestro Señor. Y todos nosotros formamos el cuerpo. Y dice San Pablo, pensemos en un cuerpo humano. ¿Cuántos miembros tiene este cuerpo? Este cuerpo tiene muchos miembros. Tenemos dedos, tenemos uñas, tenemos codos, manos, orejas, lengua, corazón, piernas. Tenemos muchos. Sin embargo, todos estos miembros, ¿hacen muchos cuerpos? No, hacen un solo cuerpo. Igualmente, todos nosotros, aunque somos diferentes y tenemos diferentes actividades, diferentes carismas, diferentes funciones, de todos modos formamos un solo cuerpo, que es la iglesia. Y este cuerpo, sí, lo preside Cristo Jesús nuestro Señor. Igual que los miembros del cuerpo que tienen diferentes funciones, no todos hacen lo mismo, sin embargo, al hacer todos, cada uno de los miembros, su función adecuada, entonces el cuerpo se encuentra sano y puede realizar sus actividades correctamente. Igualmente nosotros, dice San Pablo, sean ustedes células vivas, no sean células enfermas. Si nosotros espiritualmente también realizamos nuestra actividad correctamente, si estamos en gracia de Dios, entonces estaremos ayudando a que nuestra iglesia también esté fuerte, saludable y pueda realizar la misión que Jesucristo nuestro Señor le ha encomendado a nuestra iglesia. Por eso, al ser parte de esta iglesia, nosotros preocupémonos por ser células vivas. Y espiritualmente, ¿qué quiero decir? Que estemos continuamente en gracia santificante, y al estar en gracia estaremos sanos y ayudaremos a nuestra iglesia. Por lo tanto, cuando somos bautizados, nos incorporamos al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Otro de los frutos que da el sacramento del bautismo es la justificación y perdón de los pecados. ¿Sí? Y aquí, regularmente, cuando les preguntamos a las personas, ¿por qué quieres bautizar a tu hijo? Es que quiero que se le quite el pecado original. Entonces lo traemos para que por medio del bautismo las personas, los niños, las niñas o las personas mayores que reciben el sacramento, se les quite el pecado original. Pero tenemos que profundizar un poquito en qué es este pecado original. Bueno, ya en el libro de Génesis se nos habla de Adán y Eva que estaban en el paraíso, y sin embargo ellos eran ahí felices, pero Dios les puso una condición: ustedes pueden comer de todos los árboles que están en el paraíso, únicamente del árbol que está en el centro del paraíso, de ese árbol no coman, porque morirán. ¿Qué fue lo que pasó? Viene la serpiente que simboliza el mal, y entonces le pone la tentación a Eva. ¿Y qué le dice a Eva? Eva, ¿es cierto que pueden comer de todos los árboles del jardín, del paraíso? Y Eva le dice, sí podemos comer de todos los árboles que hay en el paraíso, menos de ese árbol que está en el centro del paraíso. De ese no podemos comer. Y la serpiente, ¿y por qué no pueden comer de ese árbol? Porque dice Dios que si comemos de ese árbol moriremos. ¿Y qué le dice la serpiente? No es cierto que morirán. Lo que pasa es que Dios muy bien sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como dioses, conocerán el bien y el mal. Entonces como que Eva no escuchó bien la segunda parte, ¿verdad? Nomás escuchó la primera parte. Serán como dioses. Entonces Eva ve el fruto apetitoso, toma, come, y también le da a Adán de ese fruto. Y por lo tanto ellos en ese momento cometieron un pecado de desobediencia. Desobedecieron a Dios, lo que Dios les había dicho, no coman de ese árbol, ellos lo desobedecieron. Sin embargo, también cometieron un pecado de soberbia. ¿Sí? Quisieron ser como dioses. En pocas palabras, ellos quisieron vivir al margen de Dios. Dijeron, nosotros no queremos estar sujetos a Dios, queremos hacer nuestra vida conforme a nosotros nos plazca.
Desde ese momento quisieron alejarse de Dios. Y he ahí que se cometió ese pecado original, ese pecado de desobediencia y de soberbia que apartó al género humano de Dios. Y ahora ya no había una forma de cómo pagarle a Dios eso que habíamos hecho, ¿no? ¿Cómo le hacíamos para que Dios nos perdonara? Y únicamente había una forma: el Hijo de Dios, hacerse hombre, tomar nuestra naturaleza para que Él cargara con nuestro pecado, con nuestros pecados, y le pudiera pagar al Padre lo que nosotros, la ofensa que le habíamos hecho. Por eso Jesucristo vino, ¿sí? Murió por nosotros para darnos la posibilidad de que nosotros podamos llegar nuevamente a Él, poder nuevamente llegar a Dios Padre. Ya Jesús construyó el puente para llegar al cielo. Ya Jesús abrió la puerta del cielo. Ya no más falta que nosotros lo aceptemos a Él para poder llegar nuevamente con Dios nuestro Padre. Tenemos que dar ese paso. ¿Y cuál es ese paso? Aceptar a Cristo en nuestras vidas, poner en práctica sus enseñanzas, su doctrina, y entonces podremos llegar nuevamente a la casa del Padre. Ese es el pecado original. ¿Sí? Cuando somos bautizados, el pecado original se nos borra, se nos limpia, quedamos limpios del pecado original. Cuando llevamos a bautizar a un pequeñito, ¿sí? ¿Qué pecados tiene? Ninguno. Únicamente tiene el pecado original y se le borra. Pero pensemos en las personas mayores que también se bautizan, ¿sí? Una persona de 20, 30 años, 40 años. Hace como 7, 8 meses nos tocó ver a una persona como de 50 años que la bautizaron, ¿sí? Algo realmente muy raro, pero se puede dar el caso. Entonces, estas personas, una persona de 30 años, pues ha cometido muchos pecados durante el transcurso de su vida. ¿Qué es lo que pasa entonces aquí? La Iglesia ha establecido muy claramente que las personas ya mayores, de 10 años para, ya de arriba de 10 años, ya tienen que tener una preparación muy particular y muy especial para poder recibir el sacramento del bautismo. Ya no nomás sus papás y padrinos van a plática, sino que él mismo tiene que tener una preparación. Y pensemos en una persona de 30 años que quiere ser bautizada. Entonces él entra a un curso que en la iglesia se llama catecumenado, y él se convierte en un catecúmeno. Cuando ustedes escuchen hablar de un catecúmeno, es una persona que se está preparando para recibir el sacramento del bautismo. Este catecúmeno se le asigna una catequista especial para que lo vaya preparando, ¿sí? Poco a poco lo va preparando, y en el transcurso de varios meses ya el señor cura de la parroquia irá viendo su progreso espiritual, su progreso de conocimiento de la iglesia, de la Biblia, de Jesucristo, y entonces cuando ya esté listo, le permitirá a este catecúmeno recibir el sacramento del bautismo. Por lo general, los catecúmenos son bautizados en la misa del sábado de gloria. Por lo regular, en esa misa, ahí se les bautiza. Y cuando estas personas son bautizadas, todos los pecados que hayan cometido les quedan perdonados. Se les perdona el pecado original, y todos los demás pecados que hayan cometido se les perdonan. Tengamos en cuenta que el bautismo es el primer sacramento y es la puerta para los demás sacramentos. No podemos recibir ningún otro sacramento si no hemos sido bautizados. Por lo tanto, si no hemos sido bautizados, no podemos recibir el sacramento de la confesión, que bien le pudieran pensar algunas personas, decir, no, pues primero que vaya, que se confiese de todos sus pecados y después ya venga y lo bautizan. No es así, no es necesario así, porque no se podría, porque no ha tenido el sacramento del bautismo. Y como no tiene el sacramento del bautismo, por lo tanto no puede recibir
ningún otro sacramento. Entonces, este gran fruto es que al recibir el sacramento del bautismo se nos perdona el pecado original y se nos perdona cualquier otro pecado que hayamos cometido hasta ese momento. Bien, este es otro de los frutos del bautismo. Hasta aquí ya vimos lo que son los 5 principales frutos del bautismo. Vamos a nomás hacer un resumen. Primer fruto del bautismo, participamos de la Pascua de Cristo. Segundo, recibimos de regalo al Espíritu Santo. Tercero, nos convertimos en hijos de Dios. Cuarto, nos incorporamos a la iglesia. Y quinto, recibimos el perdón de todos nuestros pecados. En esta filmina, esto ya no es un fruto del bautismo, esto más bien es una condición necesaria para poder llevar a cabo el sacramento del bautismo. Esto es el cimiento que necesitamos para poder poner encima el sacramento del bautismo, que es la fe. ¿Fe en quién? Fe en la doctrina de Jesús, fe en Jesucristo nuestro Señor, tener fe en Él, creer en Él, aceptarlo en nuestras vidas. Si nosotros no creemos en Jesús, entonces no podemos recibir el bautismo. Esto es fundamental, creer en Jesús. ¿Cómo vamos a la iglesia y pedimos que mi hijo sea bautizado y yo no creo en Jesús? Pues no puede ser eso. Es importantísimo nosotros tener fe para poder recibir el sacramento del bautismo. Aquí, en esta parte de aquí, vamos a leer esta parte. El bautismo es expresión pública y litúrgica de la fe del sujeto creyente. Regularmente aquí en nuestra comunidad bautizamos a los niños pequeñitos y yo les pregunto, ¿quién responde por estos pequeñitos? Sus papás y sus padrinos. Bien, cuando ustedes vengan a bautizarlos, a sus hijos, a sus ahijados, ¿quién va a responder por ellos? Ustedes, papás y padrinos. ¿Sí? Sin embargo, no nomás van a estar respondiendo por ellos, sino que cuando el sacerdote les pregunte, ¿creen en Dios nuestro Padre? ¿Creen en Jesucristo? ¿Creen en el Espíritu Santo? Ustedes van a responder, sí creo, por el niño, pero también por ustedes mismos. Cuando nosotros fuimos bautizados regularmente, fuimos bautizados pequeñitos, y ¿quién respondió por nosotros? Nuestros papás y nuestros padrinos. No respondimos nosotros mismos, pero ahora vamos a responder por nuestro hijo, por nuestro ahijado, pero también voy a responder por mí mismo. ¿Sí? Entonces es una manifestación pública que estoy haciendo de la fe que yo tengo y que quiero transmitirle a mi hijo. ¿Sí? El bautismo es el sacramento de la fe con que los hombres, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, respondemos al Evangelio de Cristo. Por lo tanto, es bien importante mantener fe para poder realizar el sacramento del bautismo. Adelante. Bien, aquí vamos a de lo que es el sacramento de niños, el sacramento del bautismo para niños. Aquí vemos a una persona mayor que está siendo bautizada. Entonces, para que el rito del sacramento pueda realizarse plenamente, completo, las personas, el sujeto que va a recibir el sacramento debe de tener 5 características. Debe de ser una persona consciente de sus actos, una persona libre, una persona responsable, una persona que tenga fe y una persona que quiera ser bautizada.
¿Podemos decir que esta persona que tenemos en esta fotografía es una persona que reúne estas características? Sí. Sí, es una persona consciente, libre, responsable, tiene fe y quiere ser bautizado. Y por la mediación del sacerdote, entonces aquí, el sacerdote que representa a la iglesia, aquí estamos seguros de que se está llevando a cabo en plenitud el sacramento del bautismo. Pero ¿qué pasa cuando vamos a bautizar un pequeñito? Aquí. Este pequeñito es una persona consciente, libre, responsable, tiene fe y quiere ser bautizado. Pues no. Pero aquí entonces vamos a profundizar por qué bautizamos a los pequeñitos. Bueno, primeramente, siempre existe la oferta de la gracia por parte de Dios. Dios ofrece su gracia al hombre y el hombre responde a esa oferta de gracia para recibir el sacramento del bautismo con las características que ya vimos anteriormente. Pero como el pequeñito no lo tiene, entonces aquí Dios dirige su mirada, ofrece su gracia y al ver al pequeñito dice, ah caray, pues él todavía no puede responderme por sí mismo, entonces yo le voy a regalar la gracia. Dios le regala la gracia al pequeñito del sacramento del bautismo, pero porque el pequeñito tiene unos buenos avales. ¿Quiénes son los avales? Papás y padrinos son los avales de este pequeñito. En este bautismo se bendice la relación pedagógica y el compromiso educador de la fe de los padres. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta y recepción del don sucede totalmente por la mediación de la iglesia, de los padres y de los padrinos del bautizado. Papás y padrinos van a responder por el niño. Pero a la vez, papás y padrinos se están comprometiendo a educarlo en la fe. En el ritual, el sacerdote les va a preguntar, ¿están conscientes del compromiso que están adquiriendo ustedes al traer a este pequeñito a bautizar? ¿Y ustedes qué van a responder? Que están conscientes, claro que están conscientes. Y están conscientes de este compromiso que están adquiriendo para transmitirle la fe a su hijo, a su ahijado. Esto es muy importante. ¿Dónde el niño va a comenzar a tener fe? En su casa. ¿Dónde le van a comenzar a transmitir las enseñanzas de que existe un Dios, de que lo ama, de que lo escucha, de que lo acompaña? En su casa, sus papás. ¿Sí? ¿Dónde el niño va a ver el ejemplo de que sus papás creen en Dios, de que lo tienen presente, de que confían en Él? En su casa. Papás, ustedes tienen una gran responsabilidad de transmitirle a su hijo la fe que ustedes tienen y que quieren compartirle por medio del sacramento del bautismo. Entonces ustedes están adquiriendo este gran compromiso, ¿sí? Educarlo en la fe desde pequeñito. Si ustedes, papás y padrinos, hacen un buen trabajo de transmitirle la fe, ¿qué va a pasar? Que entonces se va a ir fortaleciendo hasta que crezca. Y cuando ya este pequeñito sea un adolescente, un joven, y ustedes le digan, ya es tiempo de que recibas el sacramento de la confirmación, entonces, ¿él qué les va a decir? Sí, me voy a preparar para recibir el sacramento de la confirmación, porque ya tiene las bases sólidas de la fe. Sin embargo, si los papás y padrinos se descuidan y no lo educan desde pequeñito en su fe, si no lo llevan a misa, si no lo mandan a la doctrina, si no le hablan de Dios, si no leen la Biblia con él, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes le digan, ya es tiempo de que te prepares para tu confirmación, ¿él qué les va a decir? Yo no me quiero confirmar. ¿Para qué? No, Dios ni existe. No sé qué les pueda contestar. Pero no va a querer él entonces.
recibir el sacramento de la confirmación. Vamos a leer este párrafo del último que dice aquí: este bautismo de niños se trata de una respuesta mínima, de una primera respuesta en espera de un desarrollo y perfección posterior que deberá de llegar con la conciencia, la libertad y la fe personal. Exactamente. Esta fe primero será una semillita que llegará a su plenitud cuando él ya esté plenamente consciente de lo que está haciendo. En nuestra arquidiócesis se ha establecido que el sacramento de la confirmación ya sea cuando los niños ya están conscientes de lo que están haciendo, ya que él mismo pueda decir: sí, acepto a Dios en mi vida por él mismo, ¿sí? Si ya cuando llega la libertad, la conciencia, él rechaza a Dios, ¿qué dice aquí en el segundo párrafo? Dios se arriesgó cuando le regaló la gracia en el bautismo, ¿sí? Dios se adelanta y ofrece su salvación a un riesgo de una respuesta posterior negativa. Dios en ningún momento nos coarta la libertad. Si Él quiere que libremente nosotros lo aceptemos a Él. Y si estas personas, estos jovencitos, no tuvieron una firme educación en la fe, entonces tristemente ellos podrán dar una respuesta negativa a la oferta de gracia que Dios les dio cuando recibieron el sacramento del bautismo. Por eso, papás y padrinos, tomen muy conscientes de esta responsabilidad de educar a sus hijos en la fe. Este bautismo no nos hace a los niños, a las personas que han sido bautizadas, no los hace angelitos, no les pone una coraza que ya los va a mantener libres de todo pecado. No, es una primera respuesta que irá desarrollándose, ¿sí? Dios nunca nos quitará la libertad, ¿sí? Y en ese uso debido de nuestra libertad, ¿sí?, debemos de optar por recibir a Cristo, su doctrina, ¿sí?, y dar una respuesta de fe a Dios que hemos recibido en el sacramento del bautismo. Bien, hasta aquí vamos a dejar lo que es el sacramento del bautismo de niños, ¿sí?